Ok, bueno chicas, chicos, entonces, como les comenté, el día de hoy vamos a empezar pues un tema nuevo. Vamos a estar viendo, aparte de lo que son regresiones, sucesiones y bueno, pues recursividad, series y otros conceptos ahí pues bastante interesantes. Eh, la parte combinatoria, pues lo que es la parte teórica, práctica, pues en teoría cerramos con la parte de la tarea, pero bueno, estamos eh, conscientes de que se va a evaluar en la prueba, ¿verdad? Pero igual tenemos que seguir avanzando. Ok, bueno, entonces, como les decía, vamos a dar inicio. No sé si han escuchado hablar algún momento, o si es la primera vez que escuchan el término de recursividad. Ya lo han escuchado anteriormente, han trabajado con recursividad. ¿Todos? ¿No todos? No. Ok, bueno, sí conocemos el concepto de algoritmo, lógicamente, ¿verdad? Que es una secuencia ordenada de pasos, bueno, ordenada de una manera lógica, cuya finalidad es llegar a la solución de un problema. Básicamente todo lo que nosotros hacemos a nivel de programación, a nivel de resolución de tareas, es hacer un algoritmo, pensar un algoritmo para resolver un problema, ¿ok? Llegar a la solución del mismo. Entonces, uniendo estos dos, ¿cómo se llama? Conceptos, el primero de algoritmo y este segundo de recursividad, pues básicamente recursividad es llamarse a sí mismo, una cantidad determinada de veces, ¿ok? Entonces dice, un algoritmo recursivo es un algoritmo que expresa la solución de un problema en términos de una llamada a sí mismo. Dirán, bueno, ¿cómo en términos de sí mismo? Bueno, es llamarse a sí mismo, invocarse a sí mismo para llegar a la solución de un problema. Cada vez, con cada llamado, tratando de reducir el problema o tratarlo de irlo simplificando. ¿Para qué? Para llegar a un momento donde tenemos el caso base o también llamado caso trivial, ¿ok? Donde la solución, como su nombre lo dice, es una solución trivial, ¿ok? Entonces dice, es un algoritmo que expresa la solución del problema en términos de una llamada a sí mismo. La llamada a sí mismo se conoce como llamada recursiva o recurrente, ¿ok? Recursiva o recurrente para estos efectos. Un algoritmo es recursivo si se soluciona un problema reduciéndolo a una instancia del mismo problema con la entrada más pequeña. ¿Okay? Cada vez que hacemos la llamada del algoritmo recursivo, lo vamos reduciendo a una entrada más pequeña hasta llegar al término que le decimos caso base o caso trivial. ¿Okay? El caso de inicio o el caso base, por decirlo así. ¿Okay? ¿Nos queda claro el concepto como tal? Ok, perfecto. Estos dos temas, un paréntesis, estos dos temas que vienen, tanto de relaciones de recurrencia, recursividad y series, y después el otro macro tema, por decirlo así, que es teoría de números. Bueno, este no es tan teórico, teoría de números es muy teórico. Entonces, eh, es bueno que cada vez que les pregunto si hay un concepto claro o así, estén conscientes para volvérselos a explicar si no les queda completamente claro, porque como una cosa va dependiendo de la otra y si una no está clarito, entonces pues lo demás nos va a costar un poco. ¿Ok? Es un paréntesis. Ok, ahora bien, el concepto como tal de recursividad o recursión será entonces una técnica en la que se especifica un proceso basado en su propia definición. ¿Ok? Es una herramienta con amplia gama de utilidades que fue utilizada primeramente por los matemáticos para solucionar problemas mediante definiciones recursivas, o sea, definiciones que se llaman a sí mismas, o sea, que se invocan a sí mismas. Utilizan una técnica que pues creo que todo el mundo ha escuchado, divide y vencerás, que va a consistir en descomponer un problema en subproblemas más pequeñitos del mismo tipo del original. ¿Ok? O sea, vamos ahí dividiendo el problema en subproblemas más pequeños del mismo tipo que el problema original. ¿Ok? A la vez que cada subproblema se va a dividir en otros subproblemas, ¿ok? Del mismo tipo
del original. Eso es una cadena, ¿verdad? Se van subdividiendo, 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 no de manera infinita, sino hasta llegar, como les digo, a un caso base o techo, también se llama piso. A veces unos autores le llaman piso, otros autores le llaman techo. Digamos que si vemos el concepto como de ir bajando, le llamamos de mejor manera como piso. ¿Ok? Este proceso se va a repetir hasta que se pueda resolver el problema de manera directa, lo que yo también les comenté como caso base o trivial. ¿Ok? De tal manera, las soluciones de los subproblemas permiten dar solución al problema original. O sea, cada solución de cada llamado recursivo, cada entrada a esa pila recursiva, me va a dar una solución que va a ser la base para el otro nivel, hasta llegar al resultado o a solucionar el problema original. Este proceso de ir haciendo llamados, o sea, dividiendo el problema cada vez en problemas más pequeños, hasta llegar a un caso base o caso trivial, es lo que le vamos a llamar recursividad. ¿Ok? Algoritmos recursivos e iterativos. ¿Ok? No sé cómo han estado ustedes con un curso de programación, si es la primera vez que están llevando, si ven estos conceptos o tal, no sé si estarán llevando Progra 1. Ok. Ok, bueno, pues esta parte es importante. Un algoritmo iterativo y un algoritmo recursivo. ¿Okay? Un algoritmo recursivo, si soluciona un problema reduciéndolo a una instancia más pequeña del problema con entradas cada vez más pequeñas. ¿Okay? Estos algoritmos realizan llamadas recursivas para llegar a su resultado. Bueno, ¿qué era una llamada recursiva? Es una llamada a sí mismo. ¿Okay? También aquel algoritmo que se llama a sí mismo n cantidad de veces y tiene un valor base. ¿Ok? O sea, tiene una condición inicial, una frontera y tiene un límite. ¿Ok? Un algoritmo, el otro lado de la moneda, un algoritmo es iterativo si soluciona un problema a través de la iteración mediante un ciclo definido o indefinido. Bueno, indefinido pues no es la gracia. Bueno, puede ser definido y sabemos cuántas veces se va a ejecutar, e indefinido si no sabemos cuántas veces se va a ejecutar. Lo importante es que no se encicle de manera, ¿cómo se llama?, permanente. Estos algoritmos son muy útiles al momento de realizar tareas repetitivas, como por ejemplo recorrer arreglos de datos. Tal vez son conceptos que cuando los vean en Progra van a decir, mira, esto ya por lo menos teóricamente me lo mencionaron en discretas. Se caracterizan por ejecutarse mediante ciclos para llegar al resultado. ¿Okay? Un ciclo básicamente es una instrucción o un grupo de instrucciones o un bloque de instrucciones que se ejecutan una cantidad determinada o indeterminada de veces, o una cantidad n de veces. ¿Okay? Eso es un ciclo. Si un problema puede resolverse mediante ciclos, se puede resolver mediante recursividad. ¿Okay? Sin embargo, el concepto de recursividad pues nos cuesta un poquito más en ocasiones, ¿okay?, comprenderlo, plantearlo, pero una vez que se logra plantear o se logra comprender como tal, pues es una herramienta bastante útil. ¿Okay? Veamos este gráfico por acá. ¿Okay? Aquí tenemos una función. ¿Okay? Vamos a ver cada uno de los componentes que tenemos por acá. Tenemos una función f de x. ¿No? O sea, todos estamos, ¿cómo se llama? Familiarizados con los conceptos f de x, f de whatever, ¿verdad? O sea, función de x. Entonces tenemos, bueno, f de x es igual a x por f de x menos 1. Esto es siempre que x sea mayor o estricto que 0. ¿Okay? Por otro lado tenemos que f de x es igual a 1. ¿Cuándo pasa eso? Bueno, cuando x es igual a 0. Entonces ahí estamos viendo dos cosas de parte de recursividad. Primero, la función recursiva, f de x. F de x, como ven, no resuelve de manera directa, ¿verdad? O sea, su definición no se resuelve de manera directa, sino que
va a depender del resultado de una invocación de la misma f de x, pero reduciendo, o sea, x menos 1. Y esto por x, ¿verdad? ¿Ok? Cuando llegue a f de x menos 1, bueno, ¿qué va a pasar cuando llegue a f de x menos 1? Bueno, igual, va a evaluar, ese x menos 1 va a ser mi nueva x. ¿Eso va a ser mayor que 0? ¿Sí o no? Bueno, si es mayor que 0, entonces vuelve a aplicarse. F de x va a ser igual a x por f de x menos 1. ¿Ok? Y ahí va a seguir, va a seguir, va a seguir. Eso no puede seguir toda la vida. Eso va a tener que llegar a un momento en donde digo, ya pare, deje de estar haciendo llamadas. Para eso es que tenemos nuestro caso base, con nuestro caso, con nuestro límite, nuestro techo, nuestro piso, nuestro caso frontera, que es cuando x vale 0, f de x se soluciona como f de x igual a 1, o f de x es 1, o sea, es una solución trivial, da nuestro caso base o nuestro caso trivial. ¿Ok? Entonces ya tenemos ahí, siempre vamos a ocupar el caso base o el caso trivial, porque si no, pensamos que termine eso. ¿Ok? Y una definición recursiva que básicamente se expresa en función de ella misma. La solución se expresa en función de ella misma. ¿Ok? Ahora bien, ilustremos un poquito esto para darnos la idea de lo que yo le llamo la pila recursiva. O sea, como un stack, por decirlo así. Estos conceptos de stack y un montón de cosas más adelante se van a acordar. Bueno, yo les dije, creo que en la clase pasada, que este es un curso muy bonito porque da muchas bases para el resto de la carrera. Entonces, eventualmente muchas cosas de las que tocamos aquí, a nivel tal vez superfluo, a nivel general, para que lo conozcamos el concepto, lo van a profundizar en pues varios cursos, bastantes cursos de la carrera. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos, bueno, f de 4, ¿cuánto será? O sea, x es igual a 4. ¿Ok? Entonces vamos a ver. ¿Es x mayor que 0? Pues sí, es 4. Entonces, f de 4 sería 4, ¿verdad? Que sería x por f de 4 menos 1, o sea, f de 3. Ya lo tenemos por acá. F de 4 sería 4 por f de 3. ¿Ok? Pero no me dice nada, no puedo resolver. Tengo que irme a ver qué es f de 3. F de 3 va a ser igual a 3. O sea, ese 3 va a ser mi nuevo x, prácticamente para la siguiente llamada, para este nivel. F de 3 va a ser igual a 3 por f de 3 menos 1, que es f de 2. Pero ahora, ¿qué pasa? Bueno, f de 2 me bajo un nivel más. Aquí ven que voy haciendo como una profundidad, por decirlo así. Cada tiro, me voy tirando como quien dice a un pozo, por decirlo así. Entonces, me tiro como un videojuego, me tiro un nivel y pum, caigo. Bueno, ¿y aquí qué? Ya llegué al caso base, no, bueno, me vuelvo a tirar. Me vuelvo a tirar, hasta va a llegar un momento donde ya no tengo dónde tirarme. Donde ya digo, bueno, aquí ya encontré la solución, ahora voy para arriba. Vamos a ver un momentito. F de 2, ¿cuánto sería f de 2? Sería 2 por f de 2 menos 1, que es f de 1. Ahora bien, f de 1. Oye, ya llegué al caso base o caso trivial en este caso. Caso. F1 o f de 1 es 1 por f de 0. ¿Ok? Bueno, me faltó el caso que quiere hacer tu nivel. ¿Ok? Y ahora sí, f de 0. Digo, ahora sí, ya. Cuando x vale 0, vuelvo a ver la definición y digo, no, un momentito, cuando x vale 0, f de x es igual a 1. ¿Ok? O sea, f de 0 va a ser igual a 1. Y ahí sí, imagínense que tengo un montón de gente aquí esperando. Yo aquí tengo un chaval que dice, bueno, ¿usted qué? Bueno, yo me tiro. Bueno, yo me quedo esperando el resultado porque me lo grite desde ahí abajo. Ok, perfecto. Este otro se manda, o sea, es una persona que imagínense que se clona, por decirlo así. O sea, yo llego y me saco un clon y digo, bueno, clon, vaya para abajo. Y cuando usted resuelve, me grita el resultado. ¿Okay? Y yo lo acomodo en el mío. Y cada uno se va clonando, hasta que este último se clonó. Llegó este acá y él dice, bueno, yo ya llegué a un resultado. 1. Ah, ok, buenísimo. Entonces, usted es 1.
Entonces le grita el resultado a este otro amigo que está por acá y dice, bueno, yo me quedé esperando aquí el resultado, ¿verdad? Me quedé oyendo, me quedé esperando que usted me dijera qué es eso. ¿Ok? Bueno, ahora sí, ya sé que es f de 0. F de 0 es 1 y ahora esto se resolvería como 1 por 1, ¿correcto? Entonces dice, yo ya sé cómo está el arroz. Yo soy 1. Ok, perfecto. Entonces sube a este amigo, ¿verdad? Entonces este dice, bueno, este sería 2 por f de 1, ¿verdad? En este caso. Entonces sería 2 por 1, 2. Listo. Resuelve. Este va y le pega la viva hacia arriba. Ay, yo ya sé que soy 2. Ah, ok, perfecto. Entonces este sería 3 por 2. Sería 6. Correcto. Este viene y le grita, bueno, este le avisa a este otro, ¿verdad? Todos están acá, ¿verdad? Es como que vamos subiendo, pues que vamos subiendo aquí aparte, hagamos la diferencia. Este le grita, bueno, yo ya sé que soy, como le has dicho, soy 3 por 2, 6. ¿Ok? Perfecto, entonces este sería 4 por 6. Estamos aquí. 3, 3 y 6. 4 por 6. ¿Verdad? Y este llega y dice, bueno, he llegado a la solución. Porque la gracia aquí, el problema era resolver cuánto es f de 4. Y f de 4 es 4 por 6, 24. ¿Okay? Más o menos, así con esta gráfica, tratamos de ilustrar el concepto como tal. ¿Okay? De ir bajando, o sea, ir haciendo los llamados a la pila. Ven que ahí, en cada uno de los llamados, voy reduciendo el problema, lo voy reduciendo, hasta llegar a la solución, hasta llegar a lo que llamamos el caso base o caso trivial. ¿Ok? Buena pregunta. Ok, bueno, continuamos entonces. Bueno, importante aquí, como les decía, ver el caso base o el caso o la frontera, ¿verdad? Y la definición recursiva, o sea, una definición que depende de sí misma. Ok. Veamos algunos algoritmos recursivos de ejemplo. Esto es un lenguaje, pues, se llama Python. No les puse nada así como de Java o algo así muy familiar, pero tampoco lo copien y lo peguen. Por lo menos lo analicemos. Esto compila bien en un programa que se llama Python. ¿Ok? ¿Saben qué es el factorial, verdad? O el número factorial. ¿Ok? Es, por ejemplo, factorial de n va a ser la multiplicación de todos los n's menores que él, empezando en 1. Por ejemplo, factorial de 5 es 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Bueno, menores o iguales. 1 por 2 por 3 por 4 por 5. La función factorial es un típico ejemplo de una función recursiva, de una función que podemos resolver, o un problema que podemos resolver con recursividad. ¿Ok? Básicamente, reducimos. Factorial de 5, ¿qué es? Bueno, factorial de 5 va a ser igual al factorial de 4 por 5. Algo que ya habíamos hecho en la parte de simplificación, ¿se acuerdan? Factorial de 4, ¿qué es? Bueno, factorial de 4 es factorial de 3 por 4. Factorial de 3, ¿qué es? Bueno, factorial de 3 es factorial de 2 por 3. Factorial de 2 es factorial de 1 por 2. Y factorial de 1, ¿cuánto es? Por definición, 1. Entonces de ahí voy para arriba, otra vez. ¿Ven? La función factorial es una de las primeras, y creo que lo van a ver cuando les toque programarlo en Java. Es una de las primeras funciones recursivas y es de las más sencillas para entender el concepto como tal. ¿Ok? Bueno, eso es una, como les dije, una pequeña definición. Difiere, lógicamente, su sintaxis como tal, porque la sintaxis de Python, pues, es un poco distinta a Java, C++ o C# y demás lenguajes. Que estamos definiendo la función factorial que recibe un valor X como parámetro, ¿ok?
Y aquí estamos evaluando. Caso base, ¿verdad? Si estamos recibiendo como parámetro una x igual a 1, o sea, si x es igual a 1, entonces vamos a retornar un 1. O sea, la función retorna 1. Si no es así, o sea, else, retorne x, ¿verdad? Por el factorial de x menos 1. Estamos haciendo exactamente lo que les dije. Imaginémonos 5 que sea nuestro valor. O sea, la pregunta es factorial de 5. Factorial de 5 va a ser 5 por factorial de 4. Y ahí va a ir bajando. Bueno, y la siguiente llamada, ¿qué es? Factorial de 4. Factorial de 4 es 4 por factorial de 3. ¿Factorial de 3 qué es? 3 por factorial de 2. Claro que aquí estamos haciendo la pregunta. No sé si están... me estoy adelantando un poco a programa, me imagino yo, pero les va a servir, estoy seguro. ¿Ok? Y ahí voy bajando, hasta va a llegar un momento en donde llamé a la función con 2 por factorial de 1. Cuando ella se volvió a llamar, ¿verdad? Se vuelve a llamar, se vuelve a llamar, se vuelve a llamar. Va a llegar el momento, como les digo, donde x es igual a 1. Entonces, se va a resolver retornando 1. Entonces, pasa lo mismo que vimos en la pilita esa que les mostré en la filmina anterior. Ya él va a tener un resultado. Factorial de 2, que fue el que lo llamó, va a ser 2 por 1, y luego el otro va a ser 3 por 2, el otro va a ser 4 por el resultado ese que tuve, y así hasta llegar hasta resolverse. ¿Ok? Esto lo que va a pasar es que se queda en una serie de llamados a lo que se llama la pila recursiva. Ahí se empezó a hacer llamados y llamados. Ajá. Profe, pero ahí usted estaría llamando a la función varias veces como programar como... Yo no la estoy llamando, ella se está llamando solita. O sea, la función está definida de tal manera que si el parámetro no cumple con esta condición, ¿verdad? O sea, que no estamos llegando al caso base o caso trivial, se retorne un llamado a la función como tal. O sea, ella misma la que se llama. ¿Comprendes? ¿Entendes? ¿Y se está llamando en el return? Se está llamando aquí mismo en el retorno. O sea, aquí tal vez conceptos que van a ver más adelante en Progress. O sea, el return, una función que hace un return. ¿Qué temas están analizando ahorita en programación 1? Arreglos. O sea, ya vieron estructuras: if, else, ciclos, for, while, do while. Yo creo que los profes van un poco también. Sí, bueno, sí, también es que hay algo Sopla, parece que yo en Programa 2 ya voy viendo interfaces y otras cosas ahí. Es que me volví loco yo. Ok, bueno, pero si han visto cómo se hace una función en Java. O sea, una función que retorne un valor. Bueno, básicamente es muy similar. O sea, lo que pasa es que Python es un lenguaje pues muy... como que se pasa por el arco del triunfo muchas de las definiciones que tenemos que tener muy claras en Java. Por ejemplo, una clase main, bueno, main y otras cuestiones ahí. Aquí no, aquí se empieza a programar a lo loco. Si yo agarro esto, lo copio y lo pego, ya corre. O sea, así como les digo. Bueno, habría que llamar a la función, pero ya corre. Ok. El llamado como tal sí se está dando en el retorno. O sea, aquí se está dando en el retorno. No precisamente siempre se tiene que dar en el retorno, que puede ser una llamada diferente. Yo creo que cuando vean eso van a ver un problema clásico de recursividad también que se llama las torres de Hanoi. ¿Okay? Ese problema pues hace dos llamados recursivos. No es que una función se tiene que llamar exactamente una vez, se puede llamar más veces dentro de su misma definición. Por ejemplo, una función f de x puede estar definida por x por f de x menos 2 por f de x menos 1. Entonces está llamando dos veces, ahí se están disparando dos pilas recursivas. Eso es tal vez un poquito lo que más les va a ir costando. Pero acá, en este ejemplo sí, como la compañera dice, se está haciendo o se está llamando
en el mismo retorno. Entonces, él va a decir, bueno, retorno esto ya no es mi problema. Entonces, va y con el retorno hay otro llamado, va y se vuelve a hacer y pasa exactamente lo mismo, hasta que lleguemos al resultado de x igual a 1. Bueno, al resultado no, hasta que lleguemos a la condición de que x es igual a 1, y como x es igual a 1, ya tiene solución, que es 1. ¿Ok? Veamos este otro. Este otro es la función, sí, como aquí dice, la función para elevar una base a un exponente. ¿Ok? En este caso, está recibiendo dos parámetros nuestra función, la base, cual queremos elevar, y el exponente. ¿Ok? O sea, la base y el exponente como tal. ¿Cuál sería el caso base aquí? Todo número elevado a la 1 es el mismo número, ¿verdad? No me sirve ¿cómo se llama? Definición que todo número elevado a la 0 es 1. No me sirve absolutamente de nada en este caso. ¿Por qué? Porque la exponenciación es la multiplicación, ¿verdad? ¿Cuánto es 3 a la 4? 3 por 3 por 3 por 3. ¿verdad? Si el resultado me da 1, siempre me va a dar 1 todo. Entonces aquí no. Entonces, mi caso base va a ser precisamente este. Todo número elevado a la 1 me da el propio número, o sea, me da la base. Entonces, vemos por acá. Si el exponente es igual a 1, entonces retorne la base. La base siempre va a ir pasándose como parámetro en este caso. ¿Ok? Si no, retorne la base por y el llamado recursivo otra vez. ¿Ve? Power, que es el nombre de la función que le dimos. O sea, se está llamando a sí misma, solo que ahora con la base, lógicamente, pero reduciendo el exponente. Ven que en todo caso voy tratando de reducir el exponente hasta llegar a mi caso base o caso trivial. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si aquí lo mandamos a llamar base 2 y exponente 3. Entonces, el primer llamado va a ser, bueno, exponente es 3, no llega acá, retorne la base que es 2 por, y mandamos a llamar esto 2, y ahora sería 2 por acá, 2, 2. Entonces aquí decimos, bueno, 2, el exponente es 2, pasa lo mismo, ahora manda a llamar 2 por la base que es 2, el exponente menos 1 que es 1. Y ahora aquí llega y dice, bueno, llega por acá, el exponente es 1, en efecto, entonces retorne la base, retorne 2. El que lo estaba esperando va a decir, bueno, yo estaba esperándolo con un 2 por acá y esto se convierte en 2, 2 por 2, 4. Y el primero que me llamó está esperando a ver cuál resultado es este. Él está con un 2 por acá esperando a ver quién es que era yo. Como ya ese llamado es 4, entonces sería 2 por 4, 8. Precisamente 2 a la 3 es 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4, por 2, 8. ¿Ok? Ok. No voy a tener mucho tampoco en los ejemplos, porque igual más adelante los van a ver. Este es otro, un par de más ahí, para que los revisen si quieren. Este es el algoritmo del máximo común divisor, basado en una implementación rápida, o ¿cómo se llama? Sí, una implementación rápida, por decirlo así, o simplificada del algoritmo de Euclides. ¿Conocen el algoritmo de Euclides? El algoritmo para sacar un máximo común divisor, que básicamente son una resta, o sea, el máximo común divisor de dos números va a ser el mayor número que divide a los dos. Entonces, básicamente Euclides lo define como una serie de restas sucesivas en las cuales, pues, se va restando el mayor de los dos contra el menor siempre, se evalúa el resultado y para la siguiente fase o la siguiente iteración se va a restar al mayor, al mayor de esa resta y el mayor de los dos valores se van a ir restando hasta llegar a un caso base en los cuales los dos sean iguales o la diferencia sea 0. Tranquilos, no se preocupen. De hecho, vamos a ver el algoritmo de Euclides acá. Vamos a ver una extensión, básicamente se llama el algoritmo de Euclides extendido. Eso lo usamos para ver en teoría de números, específicamente, en aritmética modular. Así que no coman ansias, dirán, oh, tranquilo, ni ansias estaban comiendo. ¿Ok?
Otro ejemplo por acá de código ahí base es la serie Fibonacci. ¿Ok? Sabemos qué es la serie Fibonacci. Ya la hemos escuchado hablar, ¿verdad? Modela muchos fenómenos naturales, ¿verdad? Como el crecimiento de las plantas y otras cosas. Bueno, el crecimiento de ciertas plantas, comportamiento de ciertas especies y demás. Bueno, el Fibonacci básicamente tiene dos condiciones de parada. ¿Por qué? Porque se va a definir el Fibonacci como la suma de los dos anteriores, ¿verdad? O sea, por ejemplo, Fibonacci de 2 va a ser el Fibonacci de 0 más el Fibonacci de 1, o sea, el Fibonacci de los dos anteriores. Y ocupo dos condiciones de parada. El Fibonacci de 0, que por definición es 0, y el Fibonacci de 1, que por definición es 1. Para poderlo hacer, o sea, Fibonacci de 2 va a ser 0 más 1 igual 2. Fibonacci de 3 va a ser Fibonacci de 1 más Fibonacci de 2. 1 más 2, 3. Fibonacci de 2, Fibonacci de 3. 3 más el Fibonacci del anterior y el anterior, y ahí vamos. 1, 1, 1, 3, 5, y ahí va para arriba. ¿Ok? Entonces ahí lo tenemos. Aquí se están haciendo dos llamados recursivos. Por eso les puse este ejemplo. Aquí se dispara un llamado y aquí se dispara otro llamado. ¿Ok? Y ambos, por eso es que acá tenemos dos condiciones de parada. Porque se están haciendo dos llamadas. Va a haber un momento en donde un solo llamado recursivo generó dos. Este va a generar dos, este va a generar dos, dos. Siempre se van a ir generando dos. Por eso ocupo dos condiciones para pararlo. ¿Por qué? Porque en una lo estoy mandando a llamar con una n menos 1 y la otra con una n menos 2. Entonces, tenemos que tener cuidado. Otra cosa importante acá es modelar bien las condiciones de parada cuando se programa recursividad, porque si no, nos vamos a quedar ahí haciendo recursividad infinitamente, ¿verdad? Y eso no es el caso. Adicionalmente, bueno, eso también se ve muchísimo más adelante en el curso, pero los algoritmos recursivos ocupan más recursos, ¿okay? O sea, más recursos de procesamiento, más memoria y demás. Entonces, o sea, son muy efectivos, pero son bastante caros en procesamiento de CPU. Hasta ahora, sí. Cuando ya la función logra terminar el proceso. Cuando ya llega el caso base. Sí, el caso base, digamos, si yo pusiera para llamar la función y le pusiera un print para que imprimiera el return, digamos, ¿cuál return no volvería? ¿El caso base o el primero? El primero que le llamó. O sea, si usted llama a la función en un main, lo que se va a imprimir es solo un resultado, nada más. Si usted aquí, antes de hacer el return, imprime, pues le va a hacer un montón de impresiones, normal, como si fuera un ciclo. O sea, no es como si fuera un ciclo, pero en cada tiro le va a ir haciendo un print. O sea, va a ir haciendo un print, un cout, ¿cómo se llama? Print. Un print. O sea, y todo lo va haciendo, pero si usted lo que ocupa es ver el resultado, pues esto lo que retorna es una cosa nada más. Recuerde que al final usted llamó a una función, que ella se ha llamado un montón de veces para resolverse es otra cosa, pero usted va a tener un resultado nada más. Porque ella lo hace internamente y lo único que uno ve es el resultado. Sí, lo que usted recibe es el llamado a esa función nada más. Todos los llamados fueron de ella misma hacia ella misma para resolverse. ¿Ok? ¿Todo claro? Claro como los ríos del Virilla. ¿Ok? El María Aguilar. O este que pasa por aquí. Ok. Bueno, entonces, ya que vimos ese sabroso entremés de recursión, vamos a hablar de progresiones o sucesiones. Bueno, entonces, aquí es importante porque nos vamos a ver conceptos nuevos en teoría, pero vamos a ver que es básicamente reinterpretar cosas que ya sabemos o darle otro sentido a cosas que ya conocemos. ¿Ok? Entonces vamos a definir el concepto de progresión o sucesión. Entonces, una sucesión o progresión numérica es un conjunto de números ordenados. ¿Okay? Ya sabemos que es un conjunto, ¿verdad? Lo cerramos bien entre llavecitas y ahí van todos los valores y todo el asunto, ¿verdad? Cada los elementos de un conjunto y todo el asunto, que ya vimos al principio. A cada uno de estos números,
cada uno de estos elementos de este conjunto, en este caso son números, vamos a llamarle términos, ¿ok? De la sucesión. Entonces, por ejemplo, A sub 1 va a ser el primer término de la sucesión, A sub 2 el segundo término, A sub 3 el tercer término, así hasta llegar a un A sub n, el cual va a ser el enésimo término de mi sucesión, ¿ok? Entonces, es muy básico. La sucesión es un conjunto ordenado de números. Primero, segundo, tercero, A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub n. Hasta A sub n, ¿correcto? Hay características que los definen. Por ejemplo, en función del número de términos que tengan, las sucesiones van a poder ser finitas o infinitas, ¿ok? O sea, si se acaban, finitas, y si ahí se extiende hasta más no poder, infinitas, ¿ok? Pueden ser crecientes, ¿verdad? Una sucesión puede ser creciente si cada término, ¿verdad? O sea, si cada elemento de ese conjunto, de esa sucesión, es mayor que el anterior. O sea, matemáticamente, si A sub n es mayor o igual que A sub n menos 1. ¿Ok? O sea, cada término va a ser mayor o igual que su término anterior, o sea, que el anterior. ¿Ok? Y pueden ser decrecientes si cada término es menor al anterior. ¿Ok? Entonces, en este caso, son decrecientes. A sub n sería mayor o igual que A sub n. A sub n, en este caso, bueno, se los expresé al revés. A sub n sería menor o igual que A sub n menos 1. O como les expresé por acá, A sub n sería mayor que A sub n más 1. O sea, que el A sub n más 1 va a ser mayor que el anterior. Vamos a ponerlo por acá, porque tal vez ambas cosas son exactamente lo mismo, pero para no enredarnos, tal vez se los dije. Entonces, en términos, A sub n será mayor o igual que A sub n menos 1. Entonces, aquí estamos hablando de una sucesión creciente, ¿verdad? Es una manera de expresarlo. O bien, también lo podemos expresar de esta manera. A sub n es menor o igual que A sub n más 1. O sea, esto es exactamente igual, ¿verdad? Y las decrecientes, por su lado, va a ser pues, lo contrario acá. A sub n será menor o igual que A sub n menos 1, mientras que A sub n, otra manera de verlo, va a ser mayor que A sub n más 1, ¿verdad? O sea, es exactamente igual. Okay, no sé si se lo expresé, digamos, verbalmente de manera correcta, pero la creciente, tenemos que A sub n va a ser mayor o igual que A sub n menos 1, o bien A sub n es menor o igual que A sub n más 1. Para las crecientes, para las decrecientes, A sub n es menor o igual que A sub n menos 1, mientras que A sub n es mayor o igual que A sub n más 1. ¿Ok? Entonces, las sucesiones van a ser finitas, si acaban, o infinitas, si siguen ahí, ¿verdad? Pueden ser crecientes o pueden ser decrecientes por los conceptos o los criterios que les acabo de mencionar. ¿Ok? Vamos a ver dos tipos de progresiones. Vamos a ver lo que llamamos progresiones geométricas y progresiones aritméticas. ¿Ok? Ya sabemos entonces que la progresión básicamente es una sucesión de términos. O sea, es un conjunto de números uno después del otro. O mejor dicho, una sucesión de términos. Entonces, una progresión es geométrica, ¿ok? Es importante, geométrica, cuando cada término es el término anterior multiplicado por un número constante, al que vamos a llamar razón y vamos a denotar con la letra R.
Es decir, cada término, por ejemplo, a sub n más 1 va a ser el término anterior a sub n por un valor constante, por un valor r. ¿Ok? Eso es una progresión geométrica. Entonces, cada término va a ser la suma, perdón, va a ser la multiplicación del término anterior por una constante a la que llamamos razón y denotamos con la letra R. ¿Ok? Ahora, por otro lado, tenemos las progresiones. Tenemos las progresiones aritméticas. Las progresiones aritméticas se da cuando cada término es la suma, en este caso es la suma del término anterior más un número constante. A este número le vamos a llamar diferencia y lo vamos a denotar con la letra D. ¿Ok? Entonces, la progresión es aritmética cuando cada término, el término siguiente, es el término anterior más la diferencia o más una diferencia. Es decir, el término a sub n más 1 va a ser igual a sub n más esta diferencia. ¿Ok? Entonces tenemos las geométricas, que básicamente cada término es el término anterior por una razón, es una constante, y las aritméticas, que cada término está en función del término anterior más una diferencia. ¿Ok? Ven que estamos hablando de progresiones o sucesiones, ¿verdad? Estamos hablando de que cada término va a depender del término anterior, ¿correcto? Como vemos por acá. ¿Ok? Ya saben, cualquier consulta me detienen, me levantan la mano, porque si no, no nos quedemos nunca con la duda. Ok. Bueno, hablemos entonces un poco más a fondo de lo que llamamos progresión geométrica. ¿Okay? Las progresiones geométricas. Una progresión geométrica es una sucesión de números reales llamados términos, ¿verdad? Como todas las sucesiones. Cada uno de los valores, cada uno de los elementos le vamos a llamar un término de la sucesión, en la que cada término se obtiene multiplicando el término anterior por una constante llamada razón, o también pueden encontrar que también le dicen factor, ¿ok? Se llama razón de la progresión o factor de la progresión, ¿ok? Cuando le identificamos que es una progresión geométrica, ¿ok? Vamos a denotar como a sub n al término que ocupa la posición enésima o la posición n de la sucesión o de la progresión. Se puede obtener el valor de cualquier término de la sucesión a partir del primer término, o sea, a partir de la sub n, de la sub 1 y de la razón r, mediante una fórmula a la que vamos a llamar fórmula de término general o simplemente término general. ¿Ok? Entonces, en este caso, el término general de una sucesión geométrica será, o sea, a sub n o el enésimo término será a sub 1, o sea, el primer elemento de la sucesión, por la razón elevado a la n menos 1. ¿Ok? Esto es lo que llamamos término general de la sucesión. ¿Ok? De la sucesión geométrica, en este caso, la progresión geométrica. ¿Ok? Cualquier elemento n, o sea, cualquier término a sub n va a ser igual al primer elemento, o sea, a sub 1, perdón, por r, o la razón elevada a la n menos 1. ¿Ok? Veamos por acá. Sí. No estamos contando elementos de un arreglo, o sea, empezamos con 1, estamos contando. O sea, sí, porque recordemos aquí que estamos contando cosas, o sea, estamos contando términos. O sea, en un conjunto hay 5 términos. O sea, va del 1, el 2, el 3, el 4, el 5. ¿Verdad? No es como un arreglo que empezamos a contar a partir de 0. Porque, de hecho no es que contamos, de hecho, paréntesis, no es que un arreglo contamos a partir del 0, sino que son los índices del arreglo.
Porque si ustedes hacen una función len o size of, les va a dar la cantidad de elementos empezando a partir de 1. O sea, un arreglo de 5 elementos va a tener índices que van del 0, 1, 2, 3, 4 para un total de 5. Pero el size of o el length de ese arreglo es 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces empieza a contar desde 5. Yo pensaba que me cálculo que cuando hay como números naturales, en la sucesión se empieza con el 0 para sacar el primer término. No sé si es lo mismo que esto. Esto es más simplificado, de hecho. Pero sí, contémoslos a partir del 1 para no tener, por convención entre ustedes y yo. ¿Ok? ¿Perdón? Pero yo así tendría que echar a partir de 0, porque sería un array, por ejemplo. Si me quisiera hacer eso. O sea, si ya lo quisiera programar, lo programas en un array, pero el array, como te digo, un arreglo de tamaño 5 tiene índices que van del 0, 1, 2, 3 y 4 para un total de 5. Pero si le das el tamaño de ese arreglo, si usted quiere obtener el tamaño de ese arreglo, no le va a decir 4, le va a decir 5. ¿Verdad? Porque son 5 elementos contados a partir del 1. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Verdad? Ya están volando ustedes en arreglos. ¿Ok? Ok, bueno, entonces metámonos en la cabeza esta fórmula. El enésimo término de una sucesión, o A sub n, es A sub 1, o el primer elemento, por R elevado a la n menos 1. ¿Okay? Veamos unos ejemplos. Veamos esta progresión. 5, 15, 45, 135. ¿Ok? Un ejercicio básico para comprender progresiones y sucesiones, identificarlas, es lograr determinar si la misma es una geométrica o una progresión numérica, una aritmética, o si no es ninguna de las dos. ¿Verdad? Por ejemplo, en este caso, 5, 15, 45, 135. Aquí, pues les estoy diciendo, es una progresión geométrica con una razón R igual a 3. ¿Por qué? Bueno, el primer elemento es 5. El segundo elemento es 5 por 3, 15. Está esa razón constante 3. El tercer elemento es 15 por 3. El siguiente elemento, bueno, si es 45, sería 45 por 3, 135. Y ahí me voy para arriba. Esta progresión, bueno, a como está expresada, diríamos que es una progresión infinita, porque ahí puede seguir, ahí le podemos seguir dando, a no ser que la definamos. Quitarle aquí esto. Ok. Entonces veamos por acá. ¿Cómo podríamos, digamos, con estos primeros términos, identificar la razón, el valor de R? Tomando y dividiendo un elemento entre el elemento anterior e irlos comparando. Por ejemplo, 135 entre 45 es igual a 3, 45 entre 15 es igual a 3, 15 entre 5 es igual a 3. Entonces, con estos primeros 4 elementos de la sucesión, yo puedo o podríamos definir que es una progresión geométrica, con una razón de 3, porque el valor 3 es constante siempre, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, como ya les digo, 15 es el anterior, que es 5 por 3, etc. Ok, si quisiésemos acá obtener el elemento, qué sé yo, el elemento séptimo de esta progresión, de la primera, o sea, el A sub 7. Sin tener que hacerlas todas, ¿verdad? Porque si no sería una parte ahí medio complicada, ¿verdad? Estar haciéndolos todos y todos. Entonces, sería el séptimo elemento de la progresión sería 5 por la razón
que es 3, por n menos 1. Sería 7 menos 1, sería 6. Entonces, a sub 7 sería 5 por 3 a la 6. Bueno, es exactamente lo mismo, pues ahí, por 3 a la 6. ¿Ok? Entonces ya uno ahí lo resuelve y todo el asunto, y ahí nos daría el séptimo elemento de la sucesión. Entonces ahí ven, ocupo el primero. O sea, voy a ocupar el primero y los demás los voy a poder calcular basado en la fórmula general, o lo que llamamos la fórmula de término general de la sucesión. ¿Ok? Bueno, veamos esta otra. 7, 21, 63, 189. ¿Ok? Esta también es una progresión geométrica con razón igual 3. ¿Verdad? Porque ahí vemos, a ver, bueno, 189 entre 63, 3. 63 entre 21, 3. 7 entre 3, perdón, 21 entre 7, 3. Primer término es el 7. Por los primeros valores que estoy observando por acá, tenemos una razón R igual 3. Cada elemento es el elemento anterior multiplicado por esa constante que se llama, o esa constante que tiene un valor de 3. ¿Ok? ¿Cuál sería aquí también el enésimo término? Por ejemplo, el décimo término de la sucesión sería 7, que sería el n sub 1, por, en este caso, la razón, ¿verdad? 3 elevado a la 10 menos 1, que sería 9. ¿Ok? Ahí vemos ese elemento. También podríamos decir, como aquí no está delimitado, que es una progresión infinita. ¿Ok? Ok. ¿Una pregunta hasta ahora? ¿Todo ok? Ok. Vamos a ver estas otras. 1, 2, 4, 8, 16. 5, 10, 20, 40. Son todas o son ambas razones o progresiones, geométricas con una razón R igual 2. 2 entre 2. Perdón, 2 entre 1, 2. 4 entre 2, 2. 8 entre 4, 2. 16 entre 8, 2. ¿Ok? Para la primera. 10 entre 5, 2. 20 entre 10, 2. 40 entre 20, 2. ¿Ok? Entonces vemos, esta progresión la podemos identificar como una progresión geométrica con una razón R igual 2 en ambos casos. ¿Ok? ¿Sí les queda claro? Es que hay carillas ahí como que no quieren compartir su estatus. Ok. Veamos entonces ahora progresiones aritméticas. Ya sabemos la geométrica, toda bien bonita y todo. Vamos a ver la aritmética. Una progresión aritmética entonces es una sucesión de números tales que la diferencia, en este caso, de cualquier par de números sucesivos de la secuencia es constante. Esa diferencia, o sea, esa resta de cualesquiera dos valores sucesivos de la sucesión, o sea, de cada dos términos sucesivos es una constante. Dicha cantidad se denomina diferencia de la progresión, diferencia o también distancia. El asunto es que todas empiezan con D y lo vamos a identificar con la letra D, que es la diferencia de la progresión. En una progresión aritmética, si tomamos dos términos consecutivos, cualesquiera de estas, o sea, el enésimo y el n-1, la diferencia entre ambos será una constante que le llamamos diferencia. Esto se puede expresar como una relación de recurrencia de la siguiente manera. Entonces, para obtener la diferencia en una progresión aritmética, siempre que sea una progresión aritmética, ¿verdad? Porque si no, pues no. La diferencia está dada por a sub n más 1 menos a sub n.
o también A sub n menos A sub n menos 1. Es exactamente igual, depende de cómo lo quieran ver. ¿Okay? Entonces, nuestra diferencia será el término siguiente menos el término anterior. Y así es como determinamos si la sucesión, si la progresión es aritmética. Si lo hacemos con los valores que nos están dando y nos da una constante, pues estamos ante una progresión aritmética. ¿Okay? Conociendo el término primero y la diferencia d, o sea, conociendo a sub 1 y a sub y d, o sea, la diferencia, se puede calcular el enésimo término de la progresión mediante una sustitución sucesiva en la relación de recurrencia. ¿Ok? Y aquí es donde dirán, bueno, esto ya se puso color de hormiga. Vamos a ver que no. Ya sabemos que hay una diferencia, ¿verdad? O sea, la diferencia es constante. Lógicamente, porque si no, no sería, no le llamaríamos progresión aritmética. Entonces tenemos A sub 1. A sub 1, ¿qué sería? Perdón, el A sub 2 sería el término anterior, que sería A sub 1 más A sub D. ¿Correcto? Más sub D, perdón, más D, más D. ¿Ok? A este le llamamos A sub 2. ¿Qué sería el siguiente término? Sería el anterior, que era A sub 1 a la diferencia, más la diferencia. Entonces, A sub 1 más D, que le vamos a llamar A sub 3. Y si sigo haciendo esas sustituciones, va a llegar un momento en donde tenemos A sub 1 más n menos 2 por D más D. Este va a ser nuestro A sub n menos 1 y todo, bueno, este sería nuestro A sub n menos 1 más la diferencia sería nuestro A sub n. ¿Ok? Medio loco, ¿verdad? Al final, A sub 1, A sub 2 y A sub 3. ¿Qué era A sub 2? Expresado en términos de A sub 1. A sub 1 más D. ¿Qué es A sub 3? Expresado en términos de A sub 2. A sub 2 más D. ¿Y qué es A sub 2? Expresado en términos de A sub 1. A sub 1 más D. ¿Ok? Y así nos extendemos hasta A sub n. ¿A sub n qué es? A sub n menos 1 más D. Y A sub n menos 1, en términos del anterior a él, sería A sub 1 más n menos 2 por D. ¿Ok? Ok. Bueno, basado en esas sustituciones que tenemos, obtenemos una fórmula, también llamada de término general para la sucesión, de una progresión aritmética escrita de una manera cerrada, de una manera resumida o compacta, de la siguiente manera. El enésimo término de la sucesión, o sea, A sub n, va a ser igual a A sub 1 más n menos 1 por D. ¿Ok? Entonces, así podemos obtener o podemos calcular el enésimo término de una progresión aritmética conociendo el primer término y la diferencia, ¿ok? O el valor de D. ¿Todo claro hasta ahora? Ok, es el grupo más activo que hay. ¿Será por la hora? Son un holgorio de grupo. Está bien, no importa. Ahí se les va a ir quitando la pena. Ok, A sub n igual a sub 1, o sea, el primer elemento, más n menos 1 por D, por la diferencia. ¿Ok? Por la diferencia. Veamos estos ejemplos. 3, 5, 7, 9. Esto a gritos nos llama a una progresión aritmética. ¿Por qué? Porque 5 menos 3 es 2, 7 menos 5 es 2 y 9 menos 7 es 2. O sea, cada término es el anterior más una diferencia. 5 es 3 más 2. 7 es 5 más 2. 9 es 7 más 2. ¿Ok? Entonces, el valor constante de o la diferencia va a ser igual a 2. Veamos esta otra.
5, 2, menos 1, menos 4. Es una progresión aritmética con una diferencia de d igual a menos 3. En este caso, como vemos, la progresión es decreciente, ¿verdad? Porque cada término es menor que el anterior, pero no deja de ser una progresión aritmética. ¿Por qué? Porque 2 menos 5 es 3, menos 1 menos 2 es 3. Bueno, es menos 3, ¿sí? 2 menos 5 es menos 3, menos 1 menos 2, menos 1 menos 2, menos 3, menos 4 menos 1, menos 3. Y ahí voy, ¿verdad? Bueno, sería, mejor dicho, menos 4 más menos 1, menos por más da menos 4 menos 1, menos 3. ¿Ok? Entonces, tenemos una sucesión, una progresión aritmética con una diferencia constante de igual a menos 3. ¿Ok? Como vemos, 2 es 5 más menos 3. Menos 1 es 2 más menos 3. Menos 4 es 1 más menos 3. ¿Ok? Y ahí vamos para arriba. Bueno, vamos en este caso para abajo por ser decreciente. Ok. Para la progresión aritmética tenemos, bueno, realmente para todas tenemos algunas fórmulas. Las progresiones aritméticas son de la forma, ¿verdad? Que cada término es el término anterior más una diferencia. ¿Ok? La diferencia va a ser el término menos el término anterior. O sea, el término n más 1 menos el término anterior. El término general de la sucesión, en este caso la aritmética, es a sub n igual al primer elemento, a sub 1, perdón, más n menos 1 por d o d por n menos 1. ¿Ok? Y aquí hay otra cosa interesante. La suma de los n primeros términos de una sucesión. En estos ejercicios de progresiones y sucesiones nos interesa mucho conocer la suma de los n primeros términos o los n términos de una sucesión. En este caso, la suma de los n primeros términos está dada por la fórmula n por el primer término de la sucesión más el enésimo término de la sucesión entre 2. ¿Ok? Entonces, si nos piden, bueno, ocupamos de una serie, de una progresión aritmética con una diferencia tanto, y el primer elemento es tanto, ocupamos la suma de los 20 primeros elementos. Necesitamos el primer elemento, lógicamente, ¿verdad? El a sub 1. Necesitamos el a sub 20, que lo calculamos con la fórmula de término general. Y listo, murió el canario y nada más se resuelve y ya tenemos la suma de los n primeros términos, o de los 20 en este caso, primeros términos de la sucesión. ¿Ok? De hecho, también para el otro hay, ahorita les muestro la fórmula, que es esta. Para la progresión geométrica. La razón, bueno, la progresión geométrica va a ser de la forma que cada término es el término anterior por una constante a la que llamamos razón, ¿verdad? Que es lo que vemos acá. Que es lo que vemos aquí. ¿Ok? La razón sería el término enésimo o el término n más 1 entre el término anterior, entre a sub n, ¿verdad? O sea, o también a sub n entre a sub n menos 1, como lo queramos ver. El término general de la sucesión es a sub 1, o sea, el primer elemento de la sucesión, por la razón elevado a la n menos 1. ¿Correcto? Entonces ya ahí tenemos razón y término general. También podemos obtener la suma de los n primeros términos de una sucesión geométrica. En este caso, vamos a ver el último, que nos interesa más porque está simplificado, o está puesto de otra manera más sencilla. Sería
el primer elemento por, abro paréntesis, r o la razón elevada a la n menos 1, elevada a la r menos 1 entre r menos 1. ¿Ok? Eso es básicamente sacando factor común, sacando ahí factor este valor. ¿Ok? Eso sería la suma de los n primeros términos de una sucesión geométrica, una progresión geométrica. Y la suma de todos los términos de una progresión geométrica, ¿ok? Esta fórmula casi no la usamos, ¿verdad? A sub 1 entre 1 menos r. Pero la que nos interesa más, en este caso, es la suma de los n primeros términos de una progresión geométrica. ¿Ok? ¿Todo claro hasta aquí? Unas formulillas ahí, pues bastante, tampoco son la gran cosa. Ok. Veamos algunas generalidades para poderlas identificar. Una sucesión aritmética es decreciente si la diferencia o el valor de es menor que 0. ¿Ok? Bastante lógico, ¿verdad? Como vimos en el ejemplo del menos 3. Creciente si la diferencia es mayor a 0. Constante si la diferencia es 0. Si no hay diferencia, pues es constante, es el mismo valor toda la sucesión. Ok. El asunto cambia un poco acá con la sucesión geométrica. La sucesión geométrica cuyo primer término, una sucesión geométrica cuyo primer término es positivo, o sea, el primer término es positivo, va a ser decreciente si r es mayor estricto que 0 y menor que 1. ¿Ok? Y es creciente si r es mayor que 1. ¿Verdad? Esto pues tiene mucha lógica. Si usted multiplica algo por un valor fraccionado, pues se acorta, ¿verdad? Se hace más chiquito. 5 por un medio, ¿cuánto es? 2.5, se hizo más chiquito. La sucesión geométrica cuyo primer término es negativo, eso es con un primer término positivo. Con un término negativo va a ser creciente si r es mayor que 0 y menor estricto que 1. Y va a ser decreciente si r es mayor que 1. ¿Ok? Al revés, como quien dice. O sea, al revés, si el primer término es negativo. ¿Ok? Además, independientemente del primer término, que sea negativo o positivo, la progresión va a ser constante si r es igual a 1. Lógicamente, ¿verdad? Porque todo número multiplicado por 1 da el mismo y pues todo el asunto. Y va a ser alternada si r es negativo. ¿Ok? O sea, si tenemos un r negativo, la progresión en este caso va a ser alternada. O sea, va a tener un más y un menos, un más y un menos, un más, un menos. O sea, cada término, el valor, el signo de cada término va a estar alternado. Esto es si r es negativo. ¿Ok? ¿Todo claro? Bueno, vamos a ver con ejemplo, ¿verdad? Ahí vamos. Ok, vamos a ver por acá. Vamos a unos problemillas de ejemplo. ¿Ok? Vamos a ver este par de problemillas de ejemplo. Y el lunes vamos a tirarnos a hacer un montón de problemas, de ejemplos sobre progresiones y sucesiones. ¿Ok? Este tema es bonito, no es largo, es bonito. ¿Ok? En una progresión aritmética sabemos que el sexto término es 28 y que la diferencia es 5. Calcule el término general y los 5 primeros términos. ¿Ok? Vamos al problema. En una progresión aritmética sabemos que el sexto término es 28
y que la diferencia es 5. Calcule el término general y los 5 primeros términos. ¿Ok? Vamos a ir viendo qué tenemos acá en este ejercicio. Dice, sabemos que el sexto término, como dice por aquí, a sub 6 es igual a 28. Estamos hablando también de que tenemos una progresión aritmética, ¿verdad? Ya nos están diciendo que es aritmética. ¿Ok? Aritmética. ¿Ok? Y tenemos la diferencia en sí. ¿Ok? Entonces nos pide calcular el término general. ¿Ok? Bueno, el término general de una sucesión aritmética, entonces, como estamos aquí empezando el arroz, sería a sub n, o sea, el término general sería a sub n igual a sub 1 más la diferencia por n menos 1. ¿Ok? Y también tenemos que ocupar la suma de los n primeros términos. Esta pongámosla aquí para después, bueno, en la otra yo lo puse igual. La suma de los n primeros términos será n por a sub 1 más a sub n entre 2. ¿Ok? La tenemos ahí para ver. Ok, entonces dice, la fórmula general de la sucesión, o sea, la sub n va a ser, a sub n es a sub 1 más n menos 1 por la diferencia. ¿Ok? Entonces, tenemos una diferencia que es 5 aquí, ¿verdad? Entonces, si nosotros vamos y sustituimos, en este caso tendríamos, como ya tenemos d, tendríamos que a sub n es igual a sub 1 más 5 por n menos 1. ¿Correcto? Todo bien hasta ahí. Vamos sustituyendo lo que tenemos. Esto nos recuerda un poquillo a la matemática de colegio. Sustituir lo que tenemos. ¿Ok? Entonces dice, necesitamos ahora, ¿qué ocupamos? Ocupamos este término. ¿Verdad? La sub 1. Vamos, ¿verdad? Entonces dice, necesitamos el primer término de la sucesión, pero para esto apliquemos la fórmula para el caso n igual a 6, ya que sabemos que a sub 6 es igual a 28. Ya lo sabemos. Entonces, si sustituimos, ¿verdad? Esto lo dejamos aquí como en estándar. Y si sustituimos, tenemos que 28, o sea, a sub 6 sería 28 es igual a sub 1 más n, ¿verdad? Bueno, la diferencia sería 5 por 6 menos 1, ¿verdad? Si no me equivoco. Correcto. A sub 1 más 5 por 6 menos 1. 6 menos 1 da 5 por 5, 25. 28 es igual a sub 1 más 5 por 5, 25. ¿Y ahora qué nos queda aquí? Darle vuelta aquí al arroz, ¿verdad? ¿Cómo es que le damos vuelta? 28 es igual a sub 1 más 25. Este pasa para un lado, pasa para el otro, queda 28 menos 3, ¿verdad? Una ecuación simple, común y corriente. Esto pasa aquí a restarse. Entonces decimos que a sub 1 es igual a 3. ¿Ok? Entonces ya tenemos el primer término de mi sucesión, ¿verdad? O sea, ya lo completé aquí. Ya lo completé. Ya tengo que a sub n es igual a 3 más 5 por n menos 1. ¿Correcto? Y ahora sí, decía, tenemos los 5 primeros términos de la sucesión, ¿verdad? Entonces, pues vamos. A sub 1 es igual a 3, que ya lo tengo. A sub 2 sería
3 más 5 por 2 menos 1, que sería 5 por 1, sería 8. A sub 3 sería 3 más 5 por 3 menos 1, que es 2, que es igual a 13. A sub 4 sería 3 más 5 por 4 menos 1, que es 3, que es 18. Y a sub 5, que sería 3 más 5 por 4, bueno, 5 por 5 menos 1, que es 4, que sería 23. ¿Y ven? 8 menos 8. Perdón. Tenemos por acá 13. ¿Sí? 5 por menos 3. Ahí está. ¿Ok? En este caso, no tan raro. Por 5. Ok. No, estaba viendo ahí porque nos está dando. Ah, no, el primer término era 3 y la diferencia es 5. Yo digo, qué raro, esa diferencia de 3. Me acaba de dar una bofetada de las matemáticas en mi cara. Pero sí, nos está diciendo que la diferencia era 5. Ya estaba yo, digo yo, ¿qué hicimos mal? ¿O qué hice mal acá? Pero no, la diferencia es 5. Primer término 3, más 5, 8, 8 más 5, 13, 13 más 5, 18, 18 más 5, 23, 23 más 5, 28, que es precisamente este elemento. ¿Ok? Ajá. Si uno fuera a crear solución, ¿la pondría en conjunto, como un orden? ¿O cómo se...? Sí, la pone en un conjunto. O la puede poner y así, la podría poner a como expresamos nosotros. Nada más, no, lo puede poner así, a sub 1 igual tanto, a sub 2 igual tanto, a sub 3, o lo puedes poner en un conjunto, no hay problema. ¿Ok? Si quisiésemos obtener la suma de los primeros 8 elementos, los primeros 6 elementos de la sucesión, como este, entonces sería la suma de los primeros 6 elementos de la sucesión sería 6 por a sub 1, que es 3, más a sub 6, que habíamos quedado que era 28, correcto. 23 más 5, 28. Entre 2. Ese sub 6 o la suma de los 6 primeros elementos sería 28 más 3. Que si me hacen a mí. Ah, lo logré. Listo. 28 más 3, 31 por 6. 28 más 3, 31 por 6. 31 por 6 igual a 186. Entre 2. La suma de los 6 primeros elementos sería 186 entre 2. 93, correcto. ¿Ok? Sería 9 más 8, 3 más 8 más 13 más 18 más 23 más 28. Entonces ahí no tengo que ir a hacer la suma, sino que directamente con la suma del término general lo podemos resolver. ¿Ok? Y ya para terminar, damos este otro ejemplo. En una progresión geométrica, para hacer 1 y 1, para irnos ahí. En una progresión geométrica dice que el primer término, esto todo bien, es aquí. Igual la presentación ya se la subo. ¿Okay? Entonces, en una progresión geométrica, sabemos que el primer término es 6, ¿verdad? Bueno, sabemos que es geométrica primero que nada. Sabemos que el primer término es 6, ¿ok? Y el cuarto término es 48, o sea, el cuarto término es 48. Calcule el término general y la suma de los 5 primeros términos, ¿ok? Necesitamos saber el término general y la suma de los 5 primeros, la suma de los 5 primeros términos, la suma, esto es lo que ocupamos, ¿ok? Bueno, como les dije, conocemos primer y cuarto término,
6 y 48 respectivamente, y ya nos están diciendo que es geométrica. Su fórmula general es a sub n igual al primer elemento por la razón elevado a la n menos 1. ¿Ok? Y ahora sí, ¿qué nos haría falta por acá? Bueno, no sabemos la razón. O sea, conocemos el primer término, todo el asunto, ¿verdad? Como dice por acá, de dicha fórmula conocemos el término a sub 1, pero no sabemos la razón. Para calcularla, aplicamos la fórmula con el caso de n igual 4, ¿verdad? Entonces sería n igual 4, o sea, a sub 4, sería igual a sub 1 por r de 4 menos 1, que es 3, elevado a la 3. ¿Ok? ¿Qué sería? ¿Qué tenemos por acá? Entonces tenemos, bueno, para dejarlo mejor aquí, a sub 4, sabemos que es 48. 48 es igual a sub 1 por r elevado a la 3, ¿verdad? ¿Ok? Todavía no sabemos nada del asunto por acá. ¿Ok? Entonces, aplicamos la fórmula, que 48 es igual a sub 4, y esto es 6. Y ya conocemos a sub 1. Nos había olvidado, ¿cómo se llama? Sustituir ahí. 48 es igual a 6 por r al cubo. ¿Verdad? 4 menos 1. Y ahora vamos a sustituir acá el arroz con algo. Si metimos por acá, nos da que 48 es 6 por r a la 3, que es lo que vamos por ahí. R a la 3 es 48 entre 6, que es igual a 8, ¿verdad? Es igual a 8. Y r a la 3 es raíz cúbica de 8. Raíz cúbica de 8, pues es un número que ya conocemos, que es 3. 2 por 2, 4, por 2, 8. ¿Ok? Entonces ya tenemos la razón. Ya sabemos cuánto es la razón, ¿verdad? Que sería 2. Entonces ya conocemos la fórmula de término general. La fórmula de término general sería 6, que es el primer elemento, o sea, a sub 1 por la razón elevada a la n menos 1. Ese sería el enésimo elemento, o en la fórmula de término general. ¿Qué nos hace falta? Nos están pidiendo la suma de los 5 primeros términos. Para la suma de los 5 primeros términos, lo primero que tenemos que hacer es calcular n sub 5, ¿correcto? Por n sub 5 no, a sub 5, o el quinto. A sub 5 es 2, ¿qué te hiciste? 6 sería por 2 a la 5 menos 1, ¿verdad? Entonces sería a sub 5 sería 6 por 2 a la 4. A sub 5 sería 6 por 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. 16 por 6, 96. ¿Ok? Y luego después lo que hacemos es sustituirlo en la fórmula. ¿Cuál era nuestra fórmula? Nuestra fórmula general del enésimo término sería a sub 1, ¿verdad? Por ahí más izquierdo, vamos, que lo hacemos con esto, lo hacemos con aquí, pero bueno, a sub
n por r menos a sub 1 entre r menos 1. Ahí está. A sub 5 por r menos a menos a sub 1 entre r menos 1. Vamos sustituyendo. ¿Okay? Y al final la suma nos va a dar 186. ¿Okay? Ok. ¿Sí nos queda claro? Algo pues sencillo. Ahí es ver qué ocupamos o qué valores nos están pidiendo, identificar la sucesión y demás. ¿Okay? Entonces el lunes vamos a hacer ejemplos, identificando sucesiones, progresiones y demás, y algunos ejercicios de práctica. ¿Ok? Bueno, jóvenes, tengan un bonito fin de semana. Igual.